Gracias, señora presidenta. Hay evidentemente puntos de coincidencia en las exposiciones de los señores congresistas como en la exposición de motivos del dictamen en debate. Nadie pretende que el congresista que delinque quede impune. Nadie pretende que no se le sancione, que no se le juzgue. Nadie pretende que no se le desafuere cuando es necesario. Pero yo creo que tienen las cosas que tomarse con proporciones. A lo largo de los años, y creo que le consta a los señores congresistas, una constante en mi vida política ha sido una permanente preocupación por el sistema democrático y el fortalecimiento de los partidos políticos como genuina expresión de ente intermediario entre el Estado y el pueblo. Siempre mis intervenciones han tenido esa orientación y los proyectos de ley que he presentado también. Y una de las razones por las cuales ustedes muchas veces me han escuchado intervenir es cuando discutimos proyectos de ley que, lejos de fortalecer a los partidos, tienden a debilitarlos. Porque normalmente, si analizamos en los últimos 10 o 15 años, ha habido una vorágine de leyes, todas poniéndoles más cortapisas y corsés a los partidos. Primero, se dio una ley de partidos. El país había existido durante siglo y medio sin ley de partidos, pero dieron ley de partidos que ya comienza a parametrarlos. Segundo, hay una segunda oleada de legislación en donde comienzan a ponerle una serie de controles como presentar información a la OMPE, información al jurado de elecciones, luego viene la hoja de vida de los candidatos, etcétera, etcétera. Llega el agobio a tal extremo que lo que inicialmente en un partido, por lo menos en el mío, se atendía todo lo correspondiente a la rendición de informes y cuentas que tenía que presentarse a la OMPE con el concurso de 1 o 2 contadores afiliados al partido que prestaban un rato libre para estos menesteres. Llegó a tal grado en la exigencia de documentación que se tuvo que contratar ya personal para que lleve la contabilidad. No satisfechos con esos requisitos, vemos qué más se le impone a los partidos. Entonces hay que introducir, hay que fortalecer la democracia dentro de los partidos. Entonces viene una nueva etapa, fomentar la participación de los militantes, que los militantes sean los que toman las decisiones dentro de un proceso de democracia interna, lo que está bien. En mi partido, todos los procesos, tanto para elecciones internas como para elecciones de candidatos, lo venimos haciendo hace más de 20 años con el auspicio de la OMPE. En consecuencia, hablo con autoridad de haber sido dirigente de un partido que se precia de haber actuado así siempre. Pero se nos vienen poniendo otro tipo de corsés. Primero, los partidos tienen que tener en sus listas un 30% en función del género. Bueno, está bien, está razonable. Que las mujeres tengan participación, que se involucren en la política nacional. Después viene la cuota de las comunidades nativas y de las campesinas allí donde los hay. Pero no basta. Viene la cuota de los jóvenes. Tienen derecho a participar los jóvenes en las elecciones municipales y las listas, en consecuencia, tienen que integrarlos. Está en debate la ley de alternancia, para que ya no solamente las mujeres participen, sino que se alternen en la lista. ¿A dónde va todo este relato? A que permanentemente, señora presidenta, por la presión mediática que a su vez responde a intereses de ONGs fundamentalmente,
Los partidos políticos cada vez son más limitados, más constreñidos, cada vez se le imponen más condicionamientos y cada vez tienen menos libertad para elegir a los integrantes de sus colectividades que son presentados. Si ustedes me dijeran que en los partidos políticos hay una cúpula que como antaño designa quiénes van en la lista y ellos forman la lista, en consecuencia está bien que el partido responda frente a las personas indebidas o delincuentes que integran esa lista. Pero si por un lado se nos está exigiendo cada vez más apertura y democracia, cada vez más cuotas en función de sectores o de género, ¿qué responsabilidad tiene la directiva de un partido en donde sus estatutos establece un sistema de elección a través de la militancia? Entonces, tiene lógica dentro de toda esta corriente, no diré antipartido, pero sí ponerle trabas a los partidos. Responsabilizar a los partidos por los errores o delitos que sus militantes cometen, me parece un exceso. Que esos militantes o esos congresistas que delinquieron, entonces que sean bien sancionados, que el Poder Judicial los juzgue y los condene si hay mérito para ello, que se les saque del Congreso porque son indignos de permanecer acá. Pero ¿por qué por añadidura sancionar al partido? Cuando muchas veces el partido representado por su directiva no tuvo participación en la designación de esas personas como candidatos. Y si es que se insiste tanto en proseguir con el proyecto, yo también les pido entonces más coherencia cuando acá se ventilan casos, ya sea de la Comisión de Ética pidiendo sanciones, o ya sea cuando se solicita el levantamiento del fuero de algún congresista, en donde normalmente las mayorías parlamentarias terminan blindando a sus militantes. No vengan a rasgarse hipócritamente las vestiduras cuando les corresponde resolver, resuelven con criterio partidario y político y no en función de la naturaleza de las cosas. Y allí entro en un segundo argumento, señora presidenta. Esta ley nace en sus iniciativas no tanto por la naturaleza de las cosas, sino en función de las personas. Cuando en los últimos meses o año y medio, 2 años, se destacan actos evidentemente de corrupción, presidentes regionales vergonzantes, como el de Ancash, el de Tumbes, el de Cajamarca, el de diferentes lugares. Cuando alcaldes como el de Chiclayo son descubiertos amasando fortunas malavidas, acumulando los cerros de billetes en los cajones de su domicilio porque no tienen cómo sacarlos y ponerlos dentro del circuito oficial bancarizado. Repugna, origina rechazo, repudio. Y es allí entonces, como consecuencia de estos actos, que surgen las iniciativas. Pero yo pregunto, señora presidenta, 10, 15, 20 alcaldes corruptos pueden dar lugar a pensar que hay de los 2.000 alcaldes del país, considerando los alcaldes provinciales o los distritales, todos tienen esa naturaleza de corrupción, que de los 130 congresistas todos tenemos la posibilidad. Entonces, cuando nos conviene, cuando queremos defender a alguien, si decimos la Constitución dice que toda persona es inocente en tanto no se le pruebe lo contrario. Respetemos la presunción de la inocencia. Pero cuando se trata de hacerse el harakiri, yo no sé si será porque algunos de los autores no han militado en partidos,
son advenedizos de la política, no han dedicado su vida a la construcción de un partido y en consecuencia no saben lo que es sufrir un partido el día al día y en cada proceso electoral. Las dificultades que se confrontan. Es muy fácil después venir y satanizar a los partidos. Quienes no han transitado por esa vía no tienen autoridad para hacerlo. Entonces acá se quiere sancionar a los partidos. Y se sanciona a los partidos sobre la base de que el congresista que es condenado por el Poder Judicial, y fíjense ustedes, señora presidenta, la ligereza con que se actúa. Porque el proyecto original decía aquel congresista que es sancionado por caso de narcotráfico. No recuerdo si algún segundo delito. Y en la Comisión de Constitución, cuando debatimos este tema, en el debate comenzaron los espontáneos. Ay, pero ¿y por qué no agregamos también el trata de blancas o trata de personas? ¿Y por qué no agregamos también el lavado de activos? Entonces comenzaron como de lavandería a sacar 4 o 5 delitos que les parecía pertinente que se incorporaran, sin ningún estudio, sin ningún sustento. Casi reacciones pasionales, no racionales. Y es así como se aprueba el dictamen que estamos hoy en día debatiendo. Entonces, no seamos tan irresponsables y tan desagradecidos con los partidos políticos, sobre todo quienes han llegado a este Parlamento a través de ellos, tratando de establecerles una corresponsabilidad frente a actos en que el partido como institución o su propia dirigencia no han tenido arte ni parte. Pero cabe que me pregunte, señora presidenta, ¿la sanción es solamente al partido? No, porque como se declara la curul vacía no es sustituido por ningún accesitario, nos encontramos, claro, es un solo caso en el país, el departamento de Madre de Dios. Si por desgracia el congresista de ese departamento incurre en esta ley una vez que se apruebe, Madre de Dios se quedaría el resto del quinquenio sin representante. Y hay otros 5 o 7 departamentos que tienen 2 representantes, con lo cual la pérdida de uno de ellos evidentemente les quita la representación del 50%. Decía el presidente de la comisión al sustentar el dictamen que los congresistas representamos a la nación. Es cierto, así lo dice la Constitución. Somos representantes de la nación, pero provenimos electoralmente de un departamento al cual representamos más directamente. Cuando ustedes tienen su semana de representación, ¿se van a recorrer el país o van a su departamento de origen? Entonces, está bien que la Constitución diga que somos representantes de la nación, somos congresistas nacionales, pero la realidad de los hechos, señores, es que fundamentalmente cada uno representa al departamento en nombre del cual vino a este Congreso. Y entonces, mediante este sistema, no solamente se está sancionando o pretendiendo sancionar al partido al que pertenece el congresista que delinque, y bien sancionado que esté él, y bien desaforado que esté él, y bien preso que esté él si se lo merece. Pero al dejar esa curul vacía, se está sancionando al departamento que él representa. No solo al partido, sino al departamento que él representa. He querido dejar para el final argumentaciones ya más que de sentido común, que son las que he expresado hasta el momento, argumentaciones de carácter legal. ¿Qué dice la Constitución respecto al Congreso de la República? Artículo 90. El Congreso de la República está integrado por 130 congresistas, no 129,
no 128 o 127, dependiendo cuántos curules vacías queden en el quinquenio. No, 130. Eso es lo que manda la Constitución. Y eso es lo que se pretende mediante una modificación al reglamento del Congreso, modificar. O sea, cambiando el reglamento del Congreso, en los hechos lo que estamos haciendo es modificar la Constitución. Entonces, también intentando adelantarse a este argumento, porque lo conoce obviamente toda vez que lo he vertido en el seno de la Comisión de Constitución donde se debatió el proyecto, hoy en día, adelantándose a este argumento, el presidente de la Convención al sustentar dice, frente a quienes opinan en ese sentido, no olvidemos que el artículo tal o cual, el artículo 8 y el artículo X de la Constitución establecen que el Estado combate el narcotráfico. Por supuesto que sí, y en buena hora. Y sigámoslos haciendo. Y si algún congresista es narcotraficante, que vaya preso, declaremos su vacancia, pero no necesariamente dejemos la curul vacía. Yo no vengo a defender a ningún delincuente, no vengo a defender a quien incurre en esta ley si es aprobada. Yo lo que vengo a sostener es que mediante este sistema paulatina e irresponsablemente, so pretexto de defender la democracia, seguimos debilitando a los partidos. Seguimos dando a la opinión pública la imagen y el mensaje de que los partidos son responsables porque cobijan delincuentes. Y eso es lo que yo quiero reivindicar, señora. Eso es lo que yo quiero reivindicar. Porque un partido como una colectividad no tiene por qué responder por el mal uso del poder que los electores le dieron a un ciudadano, no tiene por qué responder por las faltas que ese ciudadano comete. Imagínense ustedes, si el día de mañana algún químico que es experto en preparar drogas, porque su profesión lo prepara para ese otro tipo de cosas, escogido porque es el jefe de un laboratorio que se dedica a estos menesteres, ¿vamos a sancionar a todo el colegio químico? Porque no solamente hay que sancionar a ese químico que se dedica a esas tareas, sino también a la organización de la cual emanó y a la cual pertenece. Y podríamos poner muchísimos ejemplos, señor. Yo he querido alcanzar estas reflexiones coherentes a las que sostuve en la Comisión de Constitución en forma solitaria. Fui el único voto en contra, porque, es verdad, algún otro congresista hizo suyas mis afirmaciones y mi sustentación, coincidió con mis expresiones, pero al momento de votar, votó a favor. Hoy me ha prometido que se va a rectificar, que se ha autoconvencido de mi tesis y que lo va a sustentar. Estoy ansioso de escuchar a un tocayo hablar. Pero yo he querido traer, señor presidente, permítame concluir, señora, he querido traer estas reflexiones orgulloso de mi militancia, orgulloso del partido al que pertenezco y ser miembro de un partido político. Y porque quiero y creo en los partidos. Creo que son genuinamente los entes intermedios que representan a la ciudadanía frente al Estado, para que no se les siga permanentemente torpedeando sobre pretexto de la libertad y la democracia, poniéndole cada vez más y más cortapisas, más requisitos y exigencias, ahogándolos más y encima estableciendo la responsabilidad que le alcanza por actos de terceros. Gracias, señora.